Hola, yo soy Antiveros Picasso Escala de Guadalupe y junto a mis compañeros daremos inicio a nuestro museo virtual, donde analizaremos tres procesos fundamentales de México, donde está la Revolución Mexicana, la institucionalización del Estado y el Estado neoliberal en piezas fundamentales. Yo soy Ramírez Gutiérrez, Caro de Melisa, y daremos paso a la primera sala de nuestro recorrido, que es dedicada a la Revolución Mexicana, donde esta pieza representa el inicio de la transformación política y social en México, al buscar terminar con la dictadura porfirista mediante el principio del sufragio efectivo, no relación. Díaz Ríos, Kimberly Guadalupe. En la sala 1 como primera pieza podemos encontrar el Plan de San Luis. En esta pieza podemos observar a Francisco y Madero acompañados de otros integrantes del movimiento revolucionario. En esta imagen representa el inicio de la Revolución Mexicana a partir del Plan de San Luis, proclamado el 5 de octubre de 1910. En este documento Madero llamó al pueblo mexicano a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, bajo el principio de sufragio efectivo, no reelección. Tras varias rebeliones y la toma de Ciudad Juárez por Francisco Villa y Pascual Orozco, Porfirio Díaz renunció en 1911 y salió del país. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lobato Villalobos María José y esta es nuestra segunda pieza, es el Plan de Ayala. Sabemos que cuando Madero llegó a la presidencia tuvo muchos enemigos porfiristas, militares, prensa, clero y revolucionarios inconformes. Además, no resolvió rápidamente el problema agrario, lo que provocó el rechazo de Emiliano Zapata y el surgimiento del Plan de Ayala. En esta pieza observamos a Emiliano Zapata durante la firma del Plan de Ayala. Este documento surgió porque Francisco I. Madero no resolvió rápidamente el problema agrario después de llegar a la presidencia. A través del Plan de Ayala, Zapata expresó el descontento campesino y exigió justicia social y reparto de tierras. La revolución buscaba eliminar la injusticia social, los latifundios y la explotación. Sin embargo, muchas de estas demandas aún no habían sido cumplidas. Mi nombre es Díaz Vázquez Francisco. Aquí podemos observar a Venustiano Carranza durante el Congreso Constituyente realizado en Querétaro para la creación de la Constitución en 1917. Después de los enfrentamientos entre los distintos grupos revolucionarios, Carranza incorporó demandas sociales y agrarias a una nueva Constitución que se convirtió en el sustento del México moderno. El texto destaca artículos fundamentales como el artículo número 3, que estableció la educación laica y obligatoria, el artículo número 27, sobre la propiedad de la nación sobre la tierra y el subsuelo, y el artículo número 123, relacionado con los derechos laborales. Soy Antiveros Picasso Escala de Guadalupe. Después de observar las piezas de esta primera sala, podemos comprender que la Revolución Mexicana fue un proceso que transformó profundamente la vida política y social del país. El movimiento indicado por Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis buscaba terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y cambiar el sistema político basado en la reelección y el autoritarismo. Conforme iba avanzando la Revolución Mexicana, también surgieron demandas sociales más profundas, especialmente relacionadas con la tierra y la desigualdad. En descontentos campesinos representados por Emiliano Zapata, mostró que muchos sectores buscaban justicia social y el fin de los latifundios y la explotación. Y finalmente, la Constitución de 1917 incorporó importantes derechos sociales, laborales y educativos que se convirtieron en la base de México moderno. Aún así, muchas de las desigualdades y conflictos sociales continuaron presentes durante la etapa armada, demostrando que la revolución fue un proceso complejo que marcó el inicio de grandes cambios para el país. Esto es lo que quisimos dar a entender en nuestra sala número 1, que es la Revolución Mexicana. Hola, mi nombre es Gómez Bojorquez Isis Alejandra y las CNC simbolizan la incorporación del sector campesino, del sistema político y el fortalecimiento de la consolidación institucional del Estado. Soy Antiveros Picasso Escala de Guadalupe. En esta pieza se puede observar el nacimiento de la Confederación de Trabajadores de México, mayor conocida como la CTM. Durante el cardenismo, el Estado se organizó a través de sectores controlados por el partido oficial, integrando a obreros y campesinos en una estructura corporativa. La CTM representó al sector obrero
y permitió fortalecer el control político y social del Estado después de la Revolución Mexicana. Hola, mi nombre es Gómez Bujorques Isis Alejandra. Bienvenidos a la segunda sala de este museo histórico dedicada a la institucionalización en México. Después de la etapa armada de la Revolución Mexicana, el país comenzó un proceso de consolidación del Estado y fortalecimiento de sus estructuras políticas, económicas y sociales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lobato Villalobos María José. Esta pieza representa la soberanía económica, el nacionalismo revolucionario y la rectoría del Estado sobre los recursos nacionales. En esta pieza observamos a Lázaro Cárdenas junto a una representación de la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, considerada como el evento cumbre del cardenismo. A través de esta acción, el Estado tomó control de la industria y la infraestructura energética, fortaleciendo la soberanía económica y la figura presidencial. Esta pieza representa la consolidación del Estado mexicano y el control nacional sobre los recursos del país. Mi nombre es Vázquez Francisco, soy de cuarto semestre y soy del grupo G. Para comenzar, las piezas de esta segunda sala nos permiten entender cómo el Estado mexicano comenzó a consolidarse después de la Revolución. Durante este periodo, México fortaleció sus estructuras políticas y organizó distintos sectores sociales mediante un sistema corporativo integrado por obreros y campesinos. Organizaciones como la CTM y la CNC representaron la incorporación de trabajadores y campesinos dentro de las estructuras oficiales del Estado, fortaleciendo el control político del régimen postrevolucionario. Al mismo tiempo, el gobierno consolidó su autoridad y fortaleció la figura presidencial durante el cardenismo. La expropiación petrolera de 1938 representó uno de los momentos más importantes de este proceso, ya que el Estado tomó control de la industria energética y reforzó la soberanía económica nacional. En conjunto, estas acciones muestran cómo México pasó de la lucha armada revolucionaria a la consolidación de instituciones y estructuras que fortalecieron el poder de México. Llegamos a la última sala de este museo histórico dedicada al Estado neoliberal en el México. En esta etapa el país experimentó importantes transformaciones económicas y políticas caracterizadas por la apertura comercial, por las privatizaciones y la reducción de las intervenciones del Estado en la economía. Yo soy Ramírez Gutiérrez, Carol Melissa, y la pieza representa la transición hacia el Estado neoliberal, caracterizado por la apertura comercial, las privatizaciones y el libre comercio. En esta pieza observamos a Carlos Salinas de Gortari durante el periodo en que implementó el liberalismo social y el neoliberalismo en México. Durante su gobierno se vendieron empresas públicas como Telmex y se firmó el Tratado de Libre Comercio, conocido como TLCAN. Esta pieza representa la apertura económica y el cambio hacia el modelo de libre comercio, característico del Estado neoliberal. Díaz Ríos, Kimberly Guadalupe. En la sala número 3 como pieza número 2 podemos encontrar la EZLN. Esta pieza simboliza el descontento provocado por las transformaciones económicas y políticas del modelo neoliberal. En esta pieza observamos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido como el EZLN, movimiento que surgió durante el periodo neoliberal en México. Esta imagen representa el descontento social y los conflictos que aparecieron mientras el país atravesaba transformaciones económicas y políticas, caracterizadas por la apertura comercial y el libre mercado. Mi nombre es Francisco Díaz Vázquez. En esta pieza observamos una representación de la crisis económica conocida como el error de diciembre, ocurrida durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Esta crisis provocó una fuerte devaluación del peso, el aumento del dólar y la pérdida de empleos y negocios para miles de personas.
Como respuesta, el gobierno creó la FOBAPROA, convirtiendo la deuda privada en deuda pública. Esta pieza representa una de las consecuencias económicas más grandes del periodo neoliberal en México. Mi nombre es Gómez Bojorquez Isis Alejandra. A través de las piezas de esta última sala, pudimos observar cómo México experimentó importantes transformaciones económicas y políticas durante el periodo neoliberal, con gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari. El país impulsó la apertura comercial y la privatización de empresas públicas mediante políticas basadas en el libre mercado y tratados como el TLC-AN. Sin embargo, esas transformaciones también provocaron conflictos sociales y crisis económicas que afectaron a gran parte de la población. El levantamiento del EZLN mostró el descontento social frente a las desigualdades que persistían en el país durante este nuevo modelo económico. Posteriormente, el llamado error de diciembre evidenció la fragilidad económica del periodo neoliberal, provocando devaluaciones, desempleo y el aumento de la deuda pública mediante el FOBAPROA. Estas piezas permiten comprender cómo el neoliberalismo modificó profundamente la economía, la política y la sociedad mexicana contemporánea. Díaz, Ríos, Kimberly, Guadalupe. Con esto concluimos nuestro recorrido por esta importante etapa histórica de México. A través de estas piezas esperamos haber mostrado cómo la Revolución Mexicana, la institucionalización del Estado y el neoliberalismo transformaron la vida política, económica y social del país. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en este proceso. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lobato Villalobos María José. Esperemos que estas piezas, así como su historia, tengan un mayor impacto global, ya que merecen un mayor reconocimiento del que poseen hoy en día.